Hola, vengo a realizar la ayudantía 7 del curso Mecánica de Fluido. Les dejo mi mail por si les queda cualquier duda. Vamos a continuar con el problema 3, que dice: el empuje desarrollado para impulsar la moto de agua que se muestra en la figura 3 es el resultado del bombeo de agua a través del vehículo y la expulsión de un chorro de agua de alta velocidad. Asuma que existe presión atmosférica en todo el contorno del volumen de control. Para las condiciones señaladas, ¿qué caudal se requiere para tener un empuje equivalente a 1300 Newton? Bueno, primero que nada tenemos que hacer el volumen de control en estudio. ¿Y qué tenemos? Una velocidad que choca el volumen de control en el área de 160 centímetros cuadrados, tal como dice el dibujo, con un ángulo de 30 grados. Y se expulsa por el tubo de 8 centímetros de diámetro a una velocidad 2. Además tenemos una fuerza X, que sería el empuje que se opone al movimiento de la moto, que finalmente es en el eje X. Y nos preguntan por el caudal. Y nosotros sabemos que por cantidad de masa, caudal es velocidad 1 por área 1 igual a velocidad 2 por área 2. Entonces, dado que las áreas 1 y área 2 son conocidas, determinando alguna de las dos velocidades, podemos obtener el caudal que buscamos. ¿Y de qué manera podemos encontrar velocidades? Si tenemos velocidades conocidas, velocidades, áreas y fuerza, podemos ir a cantidad de movimiento del eje X. ¿Por qué del eje X? Porque finalmente la fuerza que conocemos es el empuje en el eje X. Entonces tengo que la sumatoria de fuerzas externas va a ser igual, asumiendo régimen permanente, a la integral en la superficie de control de B. Ya, por lo tanto, como la presión es atmosférica, tenemos que las únicas fuerzas externas son la que se opone al movimiento. Y también, como estamos en el eje X, no hay fuerzas básicas. Entonces tenemos que Fx, si resolvemos la integral, B1 por coseno de 30, por la componente en X de la velocidad de ingreso, por ρ, por menos B1, por área 1. Más B2 por ρ, B2 por área 2. Siendo las normales positiva y negativa para la salida y entrada respectivamente. Si reordenamos esto, tenemos que Fx es igual a ρ B2 al cuadrado por área 2 menos ρ B1 al cuadrado por área 1 coseno de 30. Además, por continuidad, tenemos que B1 a área 1 es igual a B2 por área 2. Por lo tanto, B2 es igual a área 1 B1. Podríamos haber despejado B1 en función de B2, como ustedes prefieran. En los dos casos sirve. Por lo tanto, evaluando este término en la ecuación 1, llegamos a que f de x es igual a ρ por área 1 al cuadrado, B1 al cuadrado, área 2 al cuadrado por área 2, se canceló este, menos ρ por B1 al cuadrado, área 1, coseno de 30 grados. Y así tenemos que fx, si factorizamos por ρ B1 área 1, al cuadrado por área 1, tenemos que A1 partido en A2 es igual a menos coseno de 30 grados. Acá conocemos fx, ρ y las áreas, por lo tanto podemos despejar B1. Primero vamos a obtener las áreas. Recuerden que tenemos que trabajar siempre con unidades del sistema internacional para que nuestra ecuación sea dimensional. Por lo tanto tengo 160 centímetros cuadrados por 10 elevado a menos 4 metros por 1 centímetro cuadrado. Y el área 1 entonces 0,016 metros cuadrados. Posteriormente el área 2 es de un tubo de diámetro de 8 centímetros, por lo tanto tenemos que es pi 8 a 100 para pasarlo a metro partido en 4. Y eso nos da 0,005 metros
cuadrado. Además, yo consideré ρ como 997 kilogramos metros cúbicos y asumí que era el ρ del agua nomás. Si el enunciado hubiese dicho que era ρ del mar o más características del fluido, se podría haber modificado el ρ, pero yo por simplicidad lo asumí ρ del agua. Y tenemos que la fuerza en X es 1300 newton. Y estando todas en unidades del sistema internacional, podemos despejar. Y despejando de la ecuación tenemos que V1 es igual a Fx por ρ, área 1, A1 partido en A2, menos coseno de 30. Y todo eso elevado a 0,5. Y V1 equivale a 5,9 metros por segundo. Ya, y teniendo la velocidad podemos obtener el caudal, que es V1 por área 1, y nos da 0,095 metros cúbicos partido en segundo. Y para señalarlo lo vamos a pasar a litros partido en segundo, que serían equivalentes. Y tenemos 94,5 litros partido en segundo. Y solo para demostrar lo que dice el enunciado de que el chorro de salida es una expulsión de un chorro a alta velocidad, vamos a calcular la velocidad 2 para que vean cómo varía la velocidad según cómo varía el área. Entonces velocidad 2 es caudal partido en área 2 y eso nos da 18,9 metros por segundo. Entonces vean que la velocidad de bombeo es de 5,9 y la de expulsión es 18,9, siendo mucho más alta el segundo caso y al contrario de lo que pasa del área. Y eso entonces sería el problema 3 de la ayudantía 7. Cualquier duda que haya quedado me escriben.